o cefalea, pero nunca ambas cosas a la vez. El orden de aparición del vértigo y la cefalea varía de un momento a otro para una misma persona y también de una persona a otra. El vértigo puede aparecer antes de la cefalea en forma de aura, ya sea durante el periodo de cefalgia o después, y con el tiempo pueden aparecer vértigos años después de que las migrañas hayan desaparecido, por ejemplo, después de la menopausia. La ausencia de antecedentes de migraña o cefalea durante las crisis no es un criterio de exclusión del diagnóstico en la medida en que las migrañas iniciales a menudo se han olvidado y que es habitual que con la edad las auras predominen sobre las cefaleas, que pierden intensidad. En cuanto a la exploración vestibular, en los periodos asintomáticos no aporta nada, ya sea clínica o instrumental. En cambio, si se procede a la exploración del paciente en periodo de vértigo, revela toda clase de nistagmos. Pueden verse espontáneos centrales con cuadros verticales inferiores puros, incluso vertical superior puro o torsional puro, posicionales de tipo pseudocupulolitiasis del conducto lateral, donde podemos ver nistagmos laterales antigeotrópicos y con menor frecuencia de canalitiasis con nistagmo horizontal geotrópico. Puede haber incluso posicionales típicos de BPPV del conducto posterior, cuya frecuencia es estadísticamente más elevada en pacientes con migraña. En ocasiones puede haber hiporreflexia calórica unilateral con nistagmo espontáneo unidireccional y trastornos de la oculomotricidad. Ninguno de estos signos es específico aparte de la pseudocupulolitiasis del conducto horizontal. ¿Cuáles son los criterios entonces positivos en favor del origen migrañoso? Pues rara vez están presentes todos al mismo tiempo. Entonces suelen aparecer secuencialmente. Por este motivo es que no son declarados como espontáneos por el paciente. La anamnesis debe buscar antecedentes personales de migraña que respondan a los criterios que hemos mencionado al inicio de este podcast y pues aunque sean remotos, ¿no? Cefalea, también tenemos que buscar cefaleas si ocurren antes, durante o después de la crisis, o si a menudo son reemplazadas estas por sensaciones de descargas eléctricas o punzadas en la nuca. También presencia de antecedentes de cinetosis durante la infancia y de antecedentes familiares de migraña. Escotoma, visión difusa durante las crisis que evidencia una aura visual verdadera. Fonofobia, fotofobia durante la crisis o relacionada con estas. Hormigueo de las extremidades y la cara relacionadas con las crisis. Presencia de factores desencadenantes, falta de sueño, aparición de 1 o 2 días antes de la regla o hasta el fin de la menstruación, agravamiento con uso de anticonceptivos orales y mejoría durante el embarazo, abuso de medicamentos antimigrañosos en un paciente que no relaciona sus vértigos con su migraña, eficacia de algunos fármacos contra los vértigos indicados igualmente en la migraña como flunaricina. Finalmente, solo se alcanza la certeza en el diagnóstico con la eficacia del tratamiento cuando se han descartado todas las demás causas de origen central. En cuanto a las formas clínicas, los vértigos cinéticos, las náuseas, los vómitos pueden dominar la situación, lo que lleva al paciente a decir que tiene la impresión de encontrarse como en un barco o flotando. Puede haber síntomas auditivos, acúfenos, plenitud de oídos, asociados muy a menudo bilaterales o con basculación. Con frecuencia se invoca una hipoacusia unilateral o sobre todo bilateral, pero casi nunca esta tiene una traducción audiométrica, o sea, está normal su audiometría. Es más rara una sordera tonal unilateral o bilateral, unas veces fluctuantes, otras con predominio en frecuencia graves, que nos puede confundir gravemente con la enfermedad de Meniere. En cuanto al diagnóstico diferencial, una enfermedad de la fosa posterior, una malformación de Arnold-Chiari y los trastornos de circulación del líquido cefalorraquídeo pueden dar lugares a crisis dolorosas occipitales que se acompañen de vértigos. Para descartar estas alternativas, se justifica una resonancia magnética sistemática en todos estos pacientes,
Además, algunos síntomas pueden situarse en primer término como coincidencias de migrañas y vértigos, dado que representan las quejas más habituales de la población general, afectación psicomática, depresión a veces asociadas, también hipotensión ortostática, que es más frecuente en personas con migraña. En cuanto a las lesiones vestibulares periféricas y migraña, con la migraña se relacionan dos afecciones vestibulares periféricas, que son el BPPV y las hidropesias laberínticas bilaterales. El BPPV y la migraña, pues esta asociación ha sido puesta en relieve por la epidemiología, ya que ha demostrado que las personas que se aquejan de migraña y BPPV la relación es aproximadamente del 28% y solo el 7,8% de la población global. Por otra parte, la migraña es 3 veces más frecuente en pacientes que han presentado un cuadro de BPPV posterior de origen desconocido, que en los que han presentado un BPPV posterior a consecuencia de un traumatismo o una intervención otológica. Se han conjeturado que las crisis de migrañas repetidas pueden generar lesiones laberínticas duraderas, en particular una isquemia utricular con separación de otolitos. Así, la migraña podría ser responsable directamente de un BPPV o un pseudo-BPPV. En cuanto a algunas observaciones, Neuhauser descubrió que el 28% de los vértigos posicionales paroxísticos benignos aparecen sobre una base de migraña. Esta hipótesis podría concordar con nuestra observación, habida cuenta de la aparición tardía del vértigo con respecto a los signos migrañosos. Von Breber aisló un grupo de 10 pacientes que habían presentado un pseudo-BPPV de origen migrañoso, con registro de un caso de pseudo-BPPV horizontal de tipo geotrópico. Este autor indica que ante un origen migrañoso los accesos son más cortos, de varias horas o varios días y frecuentes, de 3 a 4 episodios al año, y a menudo comienzan en la adolescencia. La otra afección periférica con la migraña era la hidropesia laberíntica bilateral. Esta asociación se sospecha igualmente desde hace tiempo, ¿no? Con frecuencia se ha afirmado que existía una relación entre la migraña y Meniere. Los estudios son contradictorios, pero la prevalencia de personas con migraña y Meniere sería del 56% según cuando se respetan los criterios incluso de la Sociedad Nacional de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello. La migraña podría ser así directamente responsable de la hidropesia laberíntica o al menos de edema laberíntico. A ello, se suman algunas observaciones que relacionan esta con el Meniere. Por ejemplo, los vértigos asociados a migraña conllevan muy a menudo sensaciones bilaterales de plenitud aural en un 20%, así como acúfenos en un 35%. Estas sensaciones pueden ser también unilaterales y acompañarse de sorderas fluctuantes en la frecuencia graves, incluso con una prevalencia del 5%. Esta sordera fluctuante existiría en el 60% de las migrañas basilares. Se han descrito también sorderas bruscas atribuidas a un vasoespasmo de origen migrañoso, reconocido además en la llamada migraña oftálmica. La distinción con una enfermedad de Meniere puede ser difícil al principio, aunque importante, ya que estas dos afecciones tienen fisiopatología y tratamiento completamente distinto. Los casos de migraña afectan a pacientes más jóvenes, con una audiometría que generalmente puede ser normal. Si existe una sordera en frecuencias graves y es moderada y bilateral, lo que resulta excepcional en la enfermedad de Meniere. Además suele mejorar después del tratamiento o al menos evoluciona poco con los años. En conclusión, la posibilidad de que la migraña pueda dañar el oído interno es una eventualidad probable. A priori, las lesiones son moderadas y irreversibles y ya se trata así de sorderas de frecuencias graves, de vértigo posicional o de pseudo-BPPV.
En cambio, pues si fuera de un Meniere, esto sería más que todo unas hipoacusias progresivas y pues tanto severas ya. El mecanismo podría ser un aumento de producción de líquido endolaberíntico o una extravasación del plasma en estructuras periféricas como el ganglio espiral y nervios vestibulares intralaberínticos inferior y superior, tal como se ha demostrado en el oído interno de ratones después de la administración intravenosa de serotonina. De hecho, existen receptores de serotonina en el oído interno. Otra teoría apuntaría que durante la migraña los centros actuarían en la periferia por el sistema eferente y el intermediario de la acetilcolina y el CGRP. En cuanto al tratamiento, pues los abordajes de vértigo migrañoso comprenden varias facetas, al igual que la misma migraña. Primero hay que eliminar los factores desencadenantes, como pueden ser algunos alimentos que el paciente identifica, estrés y mejorar la calidad del sueño. Hay que prescribir moléculas dirigidas hacia los receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos y GABAnérgicos del aparato vestibular periférico y central. Los triptanos son eficaces en cefaleas migrañosas y también en vértigos de origen migrañoso. Si las náuseas son importantes, es preciso utilizar vías diferentes a la oral. Los nebulizadores nasales son útiles, incluidos el aerosol nasal de dihidroergotamina, en lugares donde estos están disponibles. Los ensayos con antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos y derivados del cornezuelo son poco concluyentes. Se puede iniciar una profilaxis antimigrañosa farmacológica cuando la repercusión de la enfermedad migrañosa en la vida cotidiana se considera importante. Esto quiere decir cuando los pacientes sufren de crisis frecuentes, rebeldes, con exceso de consumo de tratamientos de crisis de la crisis como fuente de la cefalea. Pueden usarse diferentes productos para tratar este tipo de casos, como betabloqueantes, bloqueadores de canal de calcio, que pueden ser verapamilo, flunaricina, y la elección se sustenta en la base de partida y en el riesgo de los efectos secundarios. Este tratamiento de fondo debe prescribirse durante varios meses para valorar su efectividad. No es infrecuente que la eficacia de un tratamiento se desvanezca y obligue a cambiarlo. La serotonina desempeñaría un papel importante en la génesis de la migraña y la transmisión serotoninérgica está presente en el núcleo vestibular y en la periferia, incluso en ausencia de depresión. La amitriptilina y los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ser útiles sobre todo en casos de intolerancia al movimiento. Puede aplicarse algunos consejos como evitar quesos curados, café, glutamato monosódico y el vino tinto. Finalmente, debe decirse que la migraña no es una dolencia que pueda curarse con una varita mágica, pues el objetivo del tratamiento es mejorar la comodidad, la calidad de vida y facilitar que el paciente aprenda a vivir con su problema. El abordaje de estos pacientes obtiene mejorías sustanciales o completas en hasta el 92% de los casos que estos presentan vértigos episódicos y en el 89% de los casos en los vértigos posicionales y el 86% de los casos en la pseudoebriedad. En conclusión, en la mayoría de los síndromes vestibulares centrales puede plantearse un diagnóstico de vértigo de origen migrañoso e incluso en las afecciones vestibulares que parecen periféricas cuando los episodios se repiten indefinidamente sin que se encuentre ninguna otra causa. Este diagnóstico se basa en la presencia de una base migrañosa y de al menos una crisis de vértigo con síntomas típicos de migraña, aura visual, fotofobia y fonofobia. El descubrimiento de nistagmos de tipo central durante las crisis y el descarte de otras dolencias, como una lesión de la fosa posterior, constituyen otra exigencia del diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento farmacológico obliga a familiarizarse con los efectos secundarios de algunos medicamentos que no forman parte necesaria del arsenal terapéutico en otorrino. Y en estos casos la ayuda del neurólogo resulta siempre muy valiosa, siempre que ésta sea debidamente requerida.
Y pues eso sería todo sobre vértigo y